Tras caminar mucho rato y sin rumbo determinado, se interna por un barrio en donde abunda la gente de color. Eso piensa. Así enuncia el momento en que abre los ojos y se ve caminando por aquellas calles. La expresión gente de color jamás le ha gustado. ¿Por qué entonces esa figura verbal viene a su cabeza? Negros, asiáticos, magrebíes, eso sí, pero no gente de color, piensa. Poco después entra en un bar de toples. Ve una infusión de manzanilla. La camarera lo mira y se ríe. Es una mujer bonita de unos 30 años, rubia y grande. Ve, también se ríe. Estoy enfermo, dice entre risas. La mujer le prepara la manzanilla. Esa noche B duerme con una chica negra que habla en sueños. Su voz, que B recuerda suave y cadenciosa, en sueños es ronca y perenetoria, como si en algún momento de la noche que a B se le ha escapado, se hubiera operado una transformación en las cuerdas vocales de la muchacha. De hecho, es esa voz la que lo despierta como si le propinaran un martillazo y luego, tras darse cuenta de que es solo su compañera que habla dormida, permanece apoyado en un codo escuchándola durante un rato, hasta que decide despertarla. ¿Qué soñabas?, le pregunta. La muchacha le responde que soñaba con su madre muerta hace poco. Los muertos están tranquilos, piensa B estirándose en la cama. La muchacha, como si adivinara sus pensamientos, le replica que nadie que haya existido en el mundo está tranquilo, ni en esta época ni en ninguna. Dice con total convencimiento. A B le dan ganas de llorar, pero en lugar de eso se duerme. Cuando despierta la mañana siguiente está solo. No desayuno, no desayuna, no sale de su habitación en donde se dedica a leer hasta que una mujer de la limpieza le pregunta si puede hacer la cama. Mientras espera sentado en el lobby, M lo llama por teléfono, le pregunta qué piensa hacer. Antes de que B se dé cuenta, M se compromete a pasar a buscarlo al hotel. Vagabundeando, vagabundo en Francia y Bélgica de la colección de cuentos eh, Putas Asesinas de Roberto Bolaño. Ahí estamos. ¿Qué tal, Tommy? ¿Qué te pareció este cuento? Oh, eh, Ahora sí. Nada, me costó un poco este cuento, como debo reconocerlo, pero porque un poquito estaba esperando que tomara una dirección, pero finalmente es un poco similar en ese sentido a mi experiencia con el que leímos anteriormente, el que justo viene antes de este. em, que también tuve una experiencia más o menos similar. Es allí sentí como que el cuento iba a tomar un rumbo y finalmente no lo toma. Y como que queda muy abierto. Un poco esa cosa media carveriana que comentamos. Y acá para mí se repite un poco eso. em, de que abre hartos temas y hartos, no sé, sucesos, eventos, personajes, y siento como que no, por lo menos yo siento como que eh, hay una estructura que subyace a todas estas cosas, estos eventos, estos personajes, pero que está muy soterrada, como un poco lo que pasa en Carver otra vez, como que es un poco uno queda como plop cuando lee el cuento. Y me pasa un poco lo mismo acá, que siento que sí hay algo oculto, pero que no logré vislumbrar muy bien. Obviamente si lo hubiera leído como si hubiera preparado una clase, lo hubiera, no sé, sobreanalizado y le encontrado una interpretación, pero como estamos leyendo también como más por placer, también es como es interesante
leer de esa forma y de ahí compartir las impresiones de esa forma, no como analizar, sobreanalizar todo. Y a mí, como leyendo por placer, me pareció más bien una viñeta, un momento de su vida que un cuento muy, muy armado. No, si lo hubiera como sobreanalizado o lo que sea, seguramente le hubiera dado una interpretación, pero así como a primera lectura, me pareció más bien como una viñeta, un momento de su vida que algo más bien em, estructurado, no sé cómo decirle, Mm. más narrativo. No sé. Eso es como Sí, general. Ah, ¿y a ti qué te pasó con este? sí, también me dejó como el anterior, pero al menos el anterior tenía esa cosa, esa narración de la película dentro del cuento que me como que le dio otro giro, otras pistas, aunque no las supe bien interpretar, me quedó ahí algo un poco nebuloso. Pero en este, en realidad nos encontramos con los temas típicos de Bolaño, un poco la cuestión del olvido, la obsesión por los escritores menores, como diría él. Pese a que, bueno, tú decías que esta, esta compra de una revista en Francia, creo que en París, me parece, Mm. lo hace, o en Perpiñán, bueno, no importa, eh, hace que se interese por este escritor que no conocía, que era Lefebvre, y, eh, y nos dice, aparentemente esto ocurre en 1999 y según lo que tú me dices, este escritor ha crecido en el tiempo, ¿no? Debe ser así. Y yo creo que increíblemente también eh, Bolaño también ha crecido en el tiempo, desde ese momento en que se veía un poco reflejado seguramente en estos escritores, como él llama menores, y lo que crea alguna cosa un poco eh, paradojal, incluso casi esperanzadora en ese olvido, que al final va a ser olvido, tal vez en 200 años, 100 años, no sé, eh, X tiempo, pero que se resiste de alguna otra forma. Entonces eso me parece interesante de que habían otros escritores, pero se fijó en este, el que conocía menos, y que de una otra forma aparentemente no lo es tanto, ¿ah? No es Mm. ignoto absolutamente. Y otra cosa, otro tema está, que siempre está presente un poco, pero esta cosa erótica en el erotismo que está en Bolaño Mm. y que aquí, bueno, nuevamente estamos en un texto pareciera en gran parte autobiográfico o no, no lo sé. Tal vez no, sí, pero lo interesante es que, bueno, en el pasaje que vengo a leer, él se acuesta con una chica negra, ¿sí? Mm. Y la chica a la que va a visitar, la hija de un amigo o ex conocido, más que todo, un intelectual aparentemente chileno, exiliado también en sus tiempos en Barcelona y que ya ha muerto, eh, se ha casado o ha tenido una hija con una mujer de Uganda, obviamente negra, y hay una pequeña tensión ahí, no tan fuerte ni nada, pero hay algo que hay sototerrado, como bien decís tú, Tommy, de que y que no se concreta, pero que él lo echa para afuera con esta ida extraña al topless tomando manzanilla. Y esa cosa la encontré un poco divertida. Mm. Pero más allá de eso,
difícil de dónde agarrarme un poco, porque no, como bien decís tú, pareciera como una viñeta, no hay como esa estructura del cuento de, no sé, introducción del personaje, del conflicto, una tensión y después, no sé, el desenlace o algo. No, no hay nada de eso, hay como un vagabundeo ahí Mm. y listo. Sí, Sí, yo creo como que tiene esa sensación de que, no sé, a mí igual me gustó, lo disfruté leyendo, eso como que no, pero se siente como un cuento menor dentro de em, de que hay una cosa de vagabundeo mismo en el cuento, de como que toma esto otro, pero como que no se queda con ningún tema. em, y como que da esa sensación de vagabundeo sin de no tener, como que el mismo cuento no tiene mucho rumbo. Em, Siento como que toca los temas, pero no los atisba como una profundidad que uno le tiene que dar como lector y como que tiene que unir las diferentes cosas, pero que en sí el cuento no la atisba, pero no la muestra. Que es ujú, muy otra vez como de Bolaño y como medio como la referencia acá Hemingway, Carver, ese tipo de cosas como de que se atisba la profundidad, pero la profundidad no es evidente. claro, Em, y acá sí me gusta está otra vez el tema del exilio. sí, Em, Me gusta que esté, no sé, como va de restaurante en restaurante, va de ciudad en ciudad, está leyendo todo el rato, es como sí, no creo que no describe las novelas que está leyendo, pero es mm, como que está... recuerdo como en algún momento como que está leyendo una novela en el hotel y de ahí tira la novela al tacho, como a la sí, basura. Como que está sí, leyendo un poco como para pasar el tiempo nomás, como para hacer algo, en vez de no hacer nada o hacer, no sé, como que está pasando el tiempo y en alguna... Y también no está trabajando en ese sentido, tampoco está trabajando en su escritura, está mm, leyendo. Em, y mm, además como se sabe que Bolaño obviamente escribió mucho, pero era parecido tal vez como a Borges, como un de estos escritores lectores, y como son escritores sobre la escritura, y que se mm, demuestra también mucho otra vez en este cuento. sí, Como se ve un poco en el Últimos atardeceres en la Tierra, que también es un poeta menor, de lo que se habla. El poeta menor aquí era un surrealista y ahora es un escritor que en ese momento se consideraba menor, Henry Lefebvre, pero que ahora tiene mucha mayor relevancia e importancia. No sé, se lee mucho, creo que incluso como en contextos, obviamente, de filosofía se lo lee mucho, en contextos de arquitectura, etcétera. O sea, es muy sociología también, creo. A él se lo lee mucho. Y me gustó esa tensión que hay entre él y M. M es la hija de este otro hombre exiliado que se casó con la mujer de Uganda. Y hay como una tensión y hay una sensación como entre culpa, remordimiento, entre de que hay una tensión sexual entre ellos dos, pero obviamente es un límite que él termina no transgrediendo, em, que no, finalmente no se acuestan. No tienen sexo, entonces, pero sí es algo medio latente entre como que él va, pero no quiere, y ella también, pero hay algo como medio no dicho,
pero que finalmente igual como que están todos solos, o sea, eso se nota, incluso como con la prostituta que habla durante la noche. em, También hay una soledad, que eso sí, la prostituta que habla durante la noche, ella sí como reconoce que no hay tranquilidad. Mm, Em, Debajo de interesante. como toda esta cosa que parece como que está, no sé, como tomando su té de manzanilla, leyendo, yendo a la plaza a leer, como parece, oh, qué bien lo está pasando, está muy intranquilo también. Em, y no sabemos exactamente por qué, como el sueño de ella, ni también como qué es lo que está pasando con M, pero también se atisba que también hay algo em, bien pesado, como que la presiona. Em, y no sabemos muy bien qué pasa con nadie, pero sí se nota que hay algo como de intranquilidad, de angustia, de soledad. Sí. Y no sé, como con eso me quedo finalmente del cuento, como que todos están más o menos como vagabundeando sin rumbo en el cuento. Como que se encuentran, pero tampoco hay un gran vínculo ni ninguna transparencia o como conexión más profunda tampoco. Y es con Mm, eso con lo que me quedo en el cuento. Para mí tal vez no va a ser el más memorable de la colección. Me quedo con los dos primeros. Eh, Obviamente El Ojo Silva y Últimos Atardeceres en la Tierra. Esos el, no sé, como que van a ser para mí más memorables que estos dos últimos, creo. Em, sí, absolutamente, yo concuerdo. Sí, es el gran tema, yo creo, un poco. No es como el vagabundeo en éxtasis, sino es como un vagabundeo más bien cotidiano y es como, como tú bien decías, en vacaciones casi, leyendo novelas policiales que ni siquiera le gustan, como intentando probar cosas nuevas, también leyendo en francés sin entender tanto, como por un poco de juego, o como por intentar tal vez esas cosas de despertar alguna sensación o algo nuevo y que se ve que está en esa etapa. Ya está esto es un Bolaño maduro, no es el Bolaño que se agarra a combo o que pareciera, porque ahí estuvimos no estuvimos de acuerdo en que en los últimos atardeceres en la Tierra, creo que ese cuento, ¿no? Y que se llama con el sí, papá, ¿o sí, no? sí, sí, Sí. ese. No es ese tipo de cuento, sino otro. Aquí estamos en una cosa más como más calma, pero ya Bolaño está más de embajada, ¿cachai? No embajada en su como escritor, sino en su energía vital Mm. como ser humano. Entonces, pero así todo le gusta ir, moverse, tocarle el timbre a alguien que casi no conoce y bueno, y ver qué pasa. Entonces, me quedo con esa como ímpetu que todavía tiene, pero que al fin y al cabo no, no es fructuoso a su interés de ir allá, como que va sin saber y se va devolvió sin saber por qué fue y bueno, y todo bien, ¿ah? No hay nada malo en aquello, pero como lector, eh, más uno que leen por placer, esto se lo encuentro algo, sí, este cuento muy probablemente lo voy a olvidar, puede ser, y que no me dejó ninguna escena ahí como memorable
memorable. Así que, bueno, veamos qué tal. Pero así todo, lo, la pasé bien leyendo el cuento. De nuevo, un cuentito de 12 13 páginas, tipo este género travel log, como de diario de viajes casi. Eh, y, y eso, sí, no. También estamos como, empezamos a entrar como en la mitad de los, como en la parte media de los cuentos, entonces por lo general las colecciones, ahí como los cuentos menores, entran ahí, en esa parte, así que eh, veamos qué ocurre, cómo continúa esta colección de putas asesinas. Sí, sí, yo creo que ahí va a ser interesante ver qué es lo que queda como al final que terminemos esto. Mm. ¿Qué escenas quedan? Porque de repente uno termina el libro y se vuelve a recordar de algunas partes que uno no esperaba que se recordara. Así que bueno, ahí vamos a ir viendo. Sí, Pero sí. no sé si queréis agregar algo más, Nico, sobre el cuento, alguna Mm. cosa. No, no, en realidad no, un cuento. Creo que lo dije todo, tal vez ameritaría una segunda lectura para profundizar, pero en esta, en este primer ataque no es lo que esto, no tengo más que decir. Sí, no, yo Ujú. también. Mm. Em, claro, como que siento que los otros dos no es como que tengan una estructura súper tradicional o no sé, no son Edgar Allan Poe ni son nada por el estilo. Tienen esa cosa media suelta, anecdótica, que es propia de Bolaño, pero sí tienen algo como, no sé, la profundidad se siente, yo creo, en esos cuentos. Sí. Y acá la profundidad yo no la sentí. Y eso Mm. obviamente es pura impresión personal. Em, Siento que podría seguir escarbando en los últimos atardeceres en la Tierra, y no logré como interpretar esa profundidad, pero sí la sentí. Mm. Y lo mismo obviamente en el Ojo Silva, como uno termina emocionándose y uno siente la profundidad del cuento, que da para mucho y terminamos hablando mucho. Sí, Eh, y acá siento que no sentí eso. Me pasó un poco lo mismo con el anterior, sí, que claro, como que podría ser empezar a como pensar más lógicamente, interpretar, etcétera, pero así como de sentir la profundidad no me pasó, como me pasó en los dos primeros, que tampoco los entendí así como, oh, entendí todo. No, de hecho en el segundo no... Hay muchas cosas que no entendí, pero que sí dije, oh, hay como, hay algo detrás acá. claro. Y acá no tuve esa misma experiencia. Mm. Como, eso es todo, yo creo. No, pero sí, de que sí me gustó, pero no tampoco lo mismo que dijiste tú. Es, tal vez es un cuento menor, es un cuento como que no me disgustó, pero tampoco me va a quedar marcado en la retina. Exacto, sí, Mm. sí. Sí, así que dale nomás, Tommy, con creo que la último párrafo, o sea, ese va a explicar bien como el corazón del cuento, yo creo. Mm. Sí, bueno, entonces leo. Este es de los últimos pasajes del cuento, Ujú. los últimos dos párrafos. Sí, Y dice, si sorpresa, o al menos eso deja entrever, observa cómo se quita la peluca y la deja sobre la tapa del inodoro. Tiene el pelo cortado al cero y sobre su cuero cabelludo se distinguen dos costurones relativamente recientes. B enciende un cigarrillo y le pregunta cómo se hizo eso. La puta está bajo la ducha y no le entiende. B no repite la pregunta. Tampoco abandona el baño.
Al contrario, se recuesta sobre las baldosas blancas y contempla el vapor que sale del otro lado de la cortina con una sensación de placidez y abandono, hasta que ya no distingue la peluca, ni el inodoro, ni su mano que sostiene el cigarrillo. Cuando salen es de noche y tras separarse se dedica a caminar sin prisa, pero sin detenerse casi nunca, desde el cementerio de Montmartre hasta el Pont Royal, una ruta que le resulta vagamente familiar, con la estación de San Lazar como un punto intermedio. Al llegar a su hotel se mira en un espejo. Espera ver un perro apaleado, pero lo que ve es un tipo de mediana edad, más bien flaco, un poco sudoroso por la caminata, que busca, encuentra y esquiva sus ojos en una fracción de segundo. A la mañana siguiente llama a M a Bruselas. No espera encontrarla. No espera encontrar a nadie. Sin embargo, alguien descuelga el teléfono. Soy yo, dice B. ¿Cómo estás? Dice M. Bien, dice B. ¿Has encontrado a Henry Lefebvre? Dice M. Debe, debe estar dormida aún, piensa B. Luego dice, no. M se ríe. Su risa es bonita. ¿Por qué te preocupas por él? Dice sin dejar de reírse. Porque nadie más lo hace, dice B. ¿Y porque era bueno? Acto seguido piensa, no debí decir eso. Y piensa, M va a colgar. Aprieta los dientes, involuntariamente su rostro se contrae en un gesto de crispación. Pero M no cuelga el teléfono. Este cuento es Vagabundo en Vagabundo. Francia y Bélgica de la colección Putas Asesinas de Roberto Bolaño. Sí.